Muy bien, buenas tardes con todos. Qué chévere que podamos juntarnos a este taller. Bienvenidos. Si pueden ahí encender sus cámaras, sería súper chévere para poder vernos. También bienvenidos a quienes nos están visitando para este taller. Este taller se llama Dios como Jefe, cómo es servir a Dios durante 30 años y más. Entonces, la idea es que todos nosotros podamos participar. También les voy a presentar a nuestro querido expositor, que parece que se me perdió, pero por ahí estaba. Muy bien. Un segundito, chicos. Muy bien, entonces vamos a presentar a nuestro expositor del día de hoy. Él es Juan Melo. Él es presidente mundial de CEPI, que es la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesias de las Asambleas de Dios, que es la denominación protestante más grande del mundo. También él está trabajando en este proyecto que es para la duplicación de la cantidad de iglesias de Asambleas de Dios en el mundo hispano durante los siguientes 10 años. Y es director iberoamericano de la Red de Multiplicación. Entonces es para nosotros un honor y una alegría poder conocer también a Juan Melo. También ahí está su esposa Sarita. También si quieren ustedes presentarse, contarnos algo más. Pero es una alegría enorme que ustedes puedan estar ahora compartiendo este taller para el campamento de C3. Y bienvenidos todos, chicos. Así que bienvenido Juan, Sarita, qué alegría tenerles con nosotros. Gracias, Andreita. Para nosotros es el gusto y también es un honor poder estar hablándoles esta tarde un poquito sobre el llamado del Señor. El título que vi que habían puesto los chicos es Dios como Jefe. Y me pareció muy interesante el título, porque sí, en realidad un poco es así, ¿verdad? Bueno, les presento a mi esposa Sara. Sarita es de Finlandia, es parte de tener un jefe como el mío. No sé si quieres tú saludar a los chicos. Bueno, qué gusto, qué lindo que hayan tantos jóvenes que tienen este tema de lo que se trata ahora. Dios como jefe en su vida como algo prioritario, como entiendo que ustedes están en este canal o en esta sesión justamente por eso. Realmente es el tema más importante que puede haber en la vida de un hijo de Dios y esperamos en Dios que Dios les esté hablando en esta tarde. Amén. ¿Qué tal si nos acompañan un momentito a orar para que lo que podamos decir sea más allá de lo que nosotros quisiéramos, que sea más bien lo que el Señor quiere decir esta tarde, ¿verdad? Es un tema como es, ¿no? Padre, gracias esta tarde por tu amor y tu misericordia. Señor, ayúdanos a conversar sobre esto que tú has puesto en la mesa esta tarde. Gracias por nuestros hermanos y hermanas. Señor, tú conoces sus corazones, tú conoces sus preguntas, tú conoces sus inquietudes, tú conoces su futuro, Señor, y tú sabes cuál es tu voluntad con ellos. Te rogamos, Señor, úsanos en este tiempo para hacer tu voluntad y háblales al corazón de una manera sobrenatural. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer en dos partes esto, ¿cierto? Uno, cómo es el llamado del Señor antes de estar en, digamos, la obra a tiempo completo, cómo ha sido para nosotros. Y dos, cómo es el llamado del Señor estando en la obra a tiempo completo, teniendo al Señor como jefe. Tenemos hasta las 6 de la tarde, así que tenemos 70 minutos. Tomaremos unos minutos para la primera parte. Tendremos un espacio de preguntas y diálogo, porque aquí lo importante en realidad es vuestras preguntas, ¿verdad?
y si podemos contestar, pues será chévere, ¿verdad? Y luego entonces la segunda parte y también abriremos al final un espacio para preguntas y diálogo. Bueno, creo que es importante enfatizar el hecho de que hay un llamado general, ¿cierto? Todos tenemos un llamado a ser discípulos de Jesús. Nosotros somos discípulos primeramente. Esa es la base de todo creyente, ¿no? Ser discípulo implica un énfasis más que en el hacer, en el ser, ¿cierto? Es una cosa más allá de la religiosidad, más allá de las cosas que haces. No es tanto lo que haces, sino lo que eres. Esa es la diferencia entre ser un evangélico y ser un discípulo de Cristo. Hay una diferencia. Y en este tiempo hay que diferenciar bastante eso, porque hay unas tendencias evangélicas que están bastante, ¿qué digo yo?, apartadas de lo que realmente la palabra nos muestra. Así que, primero eso, somos todos llamados a ser discípulos. ¿Y cuál es el gol de un discípulo? Bueno, el gol de un discípulo es desarrollar el ser a la estatura de Cristo. No ser igual a Cristo, pero sí ser semejante a Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre ser igual y semejante? Es como el triángulo, ¿verdad? Un triángulo equilátero, lados iguales, ángulos iguales, un triángulo equilátero grande y un triángulo equilátero pequeñito, ¿cierto? No son iguales, pero son semejantes, porque los dos tienen las mismas características. Ese es el punto, ¿cierto? Entonces, la semejanza con el Señor es una semejanza en el carácter, es decir, en lo que soy. El carácter, Romel, ¿estás por ahí? No alcanzo a ver si estás, no creo que estás. Se cayó Romel, bueno. Sí está. Está camuflado. Algo pasa con mi... Ok. Se cae mi... Aquí está, ok, listo. Listo, entonces... el carácter es básicamente el desarrollo de tu ser, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Dice, este trabajo debe continuar, es decir, ser discípulo, el desarrollo del carácter, debe continuar hasta que estemos unidos en lo que creemos y conocemos, se me va la imagen, y conocemos acerca del Hijo de Dios, ¿no? ¿Verdad? Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección, estar completos en el carácter, ¿no? Podemos pasar muy bien. Y el ser, el saber y el hacer es diferente. La mayor parte de nosotros nos hemos enfocado, cuando hablamos de discipulado, en el saber. Pero es importante entender que saber no es igual a ser, ¿verdad? Los fariseos, por ejemplo, sabían, pero no eran. Y eso era una de las cosas que el Señor siempre les estaba recalcando, ¿cierto? Saber no implica necesariamente ser. El hacer, en cambio, podría convertirse en algo que no necesariamente responde al ser si finjo, ¿verdad? Yo puedo fingir espiritualidad. Yo puedo tener un lenguaje evangélico y no necesariamente ser un discípulo. Los hábitos que nosotros tenemos son la suma de las acciones. Si yo repito
una acción repetitivamente durante un tiempo, un periodo de tiempo específico, se convierte en un hábito. Los hábitos pueden ser buenos, pueden ser malos, constructivos o destructivos, ¿verdad? Y el carácter es la suma de esos hábitos. Así que si yo quiero transformar el carácter, lo que necesito es transformar mis hábitos. Y al transformar mis hábitos, yo voy transformando mi ser interior. Puedo empezar con conocimiento, es decir, yo adquiero conocimiento de la palabra, pero tengo que comprometerme con ese conocimiento. Y al comprometerme con ese conocimiento, se empieza a transformar mis acciones. Y mis acciones, al transformarse, se convierten en carácter. Y el carácter me permite tener una conducta diferente. Entonces la gente me puede ver diferente, soy una persona diferente. La palabra de Dios me ha transformado, el Evangelio me ha transformado y soy un discípulo. Deberíamos nosotros ser primeramente discípulos, transformados. Y eso es un proceso no de un año, de un curso de discipulado, ni de 2 años, ni de 3. Es un proceso de toda la vida. Toda la vida somos discípulos. Esa es la base de nuestro llamado, ¿verdad? Primero somos discípulos y ya entendemos que el gol de ser discípulo no es graduarte de un curso de discipulado. El gol de ser discípulo es una transformación permanente de tu ser. Y lógicamente al transformarse el ser, al crecer el ser, tu hacer se transforma. Pero es un producto del ser y no de una acción como fingida, una acción un poco religiosa, ¿verdad? Y ahí hay una gran diferencia. Eso es una gran diferencia. Porque lo uno es vivir como en hipocresía y la otra es una libertad que te da la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y que va llenando tu vida de otras maneras, ¿verdad? Bueno, no es el punto, pero quería establecer esta línea básica, porque si primero no somos discípulos, entonces va a ser muy difícil que nosotros nos movamos hacia el llamado del Señor. ¿Puedes pasarle, Romelito? Gracias. Bueno. Este es una figura sobre un gráfico sobre la obediencia y la experiencia de la obediencia, ¿no? En la obra de Dios. Empieza con una relación con Dios, ¿cierto? La obra de Dios en ti, naces de nuevo, hay un arrepentimiento, tomas una decisión de seguir a Cristo, esto produce una relación con el Señor, ¿verdad? Y esta relación con el Señor es una cosa permanente, es una relación de padre e hijo, con el Padre Celestial, con el Señor Jesús, es una relación de maestro-alumno, eres discípulo de Cristo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es quien te da esa capacidad de vivir las cosas que Dios pide que vivas, ¿no? Luego viene una invitación. Esta invitación es de la que queremos hablar un poco, ¿verdad? Es decir, Dios te llama y lo sientes en tu corazón. Yo conocí al Señor a los 12 años más o menos, así que tengo 42 años en el Evangelio. Ya pueden sumar. Cuando yo conocí al Señor, en alguna manera, yo empecé a percibir como una necesidad de compartir de Dios a la gente. Era una necesidad muy fuerte desde que conocí al Señor y de hacer cosas que eran para Dios. Yo era todavía un adolescente y no entendía mucho de estas cosas, pero al final, a mis 54 años, yo entiendo que Dios estaba llamándome, estaba invitándome a servirle.
¿verdad? Pasaron los años y yo tenía mis propias luchas, obviamente, de adolescencia. Y como yo había tenido una infancia un poco compleja por situaciones de hogar, un hogar un poco disfuncional, en mi adolescencia esas crisis, ¿verdad? Se presentaron y había una lucha interior en mi ser entre el llamado de Dios y estas luchas de mi propia persona, ¿verdad? Y puedo decir que varias veces en mi vida, de algunas maneras, sí pude entender que Dios estaba llamándome. Algunas veces a través de personas que se acercaban. Yo era joven, estaba soltero todavía, se acercaban y me decía, pero en realidad tú deberías estudiar el seminario. Es evidente que Dios te llama a la obra. Otra gente veía más claro que yo. Y a veces sucede eso, ¿verdad? Y de hecho quisieron becarme para ir al seminario Azteca en Guatemala, cuando yo tenía, no sé, unos 16, 17 años tal vez. Pero yo comencé a tener una actitud un poco resistente. Realmente empecé a resistirme, porque comenzó a ser ya muy evidente esta cosa, y yo estaba en una etapa de rebeldía natural hacia las cosas, las circunstancias. Tenía un poco de dificultad en relación con mis padres, no tenía una relación muy clara a veces. Mis padres fueron divorciados, ¿verdad? Y mi madre se volvió a casar, es que yo crecí con un padrastro violento. Hubo disfunción en ese sentido. Había situaciones que sanar en mi vida, en mi adolescencia. Y esas cosas afectaban escuchar del llamado de Dios en mi vida. Era una realidad. Así que, como ves en gráfico, el número 4 sí fue real para mí también. Esa voz de Dios en alguna manera sobrenatural, de unas formas naturales a veces, otras veces una experiencia en la oración. Estábamos adorando al Señor y era una cosa tremenda y yo sentía que Dios me hablaba. Era tremendo, era difícil de evitarlo, de ignorarlo. Era así. Y yo decidí servir al Señor a mi manera. Es decir, quise acomodar, ¿verdad? Yo le dije al Señor, bueno, yo te voy a servir, pero a la vez yo tenía una necesidad interior muy fuerte de ser una persona exitosa, porque quería ganar el respeto de mi padre. Mi padre era una persona de mucho éxito económico, y como yo había tenido ausencia de mi padre en mi infancia, yo tenía un gran vacío de él en mí, y quería ganarme su atención. Y yo me propuse ser una persona económicamente exitosa para llamar su atención y ganar su respeto. Y esa fue mi gran lucha. Tenía a mi padre de la tierra, a quien yo no había tenido 13 años de mi vida, y a mi Padre del cielo. Y mi Padre del cielo me llamaba a la obra, pero yo tenía una necesidad interior
no sanada. Y quería triunfar en los negocios. Me propuse hacer un negocio que abarque 5 países. Y comencé a luchar en esa dirección. Y hice de todo. Y trabajaba como loco. A los 18 años, apenas llegué a los 18 años y pude abrir una cuenta bancaria. Al siguiente día estaba abriendo una cuenta bancaria. Yo ya tenía una empresa. Ya vivía solo desde los 15 años. Organizaba mi propia vida y mis propios ingresos, y todo esto estaba en ese nivel. Pero tenía una gran gastritis, estaba enfermo, con mucho estrés, estaba dañándome. Y sentía todo el tiempo que estaba luchando contra algo en mi vida. Cuando yo estaba en la iglesia, que pasaba un montón de tiempo en la iglesia, porque amaba al Señor, amaba la iglesia era para mí mi todo, pero a la vez tenía esta otra cosa, así que era como un corazón dividido. Cuando estaba en los negocios estaba súper estresado, estaba luchando, estaba eléctrico, estaba complicado, muy, muy cargado, y estaba en la iglesia y era para mí un oasis. Estaba sirviendo y todo fluía, era una maravilla. Todo lo que hacía en la iglesia de repente prosperaba, y lo que hacía afuera no es que no prosperaba, pero era muy duro, era como algo me resistía ahí, ¿cierto? Y comencé a entender que esto va por ese lado, ¿no? Pero le dije a Dios como si a los 17, 18 años, le dije a Dios, yo no puedo, no puedo ser pastor, yo no quiero ser pastor. Los pastores son gente pobre. Yo no puedo vivir así. Yo no quiero eso. Eso es horrible. Así que no lo voy a hacer. Yo voy a trabajar duro, voy a ganar mucho dinero y voy a dar a los pastores para que no sean tan pobres. Y mientras gano mucho dinero y ayudo a la obra económicamente, también voy a servir. Y cuando tenga 50 años y yo ya tenga todo el dinero que necesito para el resto de mi vida, entonces yo voy a servirte completamente gratis, sin carga para la iglesia. Ese era mi plan a mis 18 años. Supongo que la intención era buena, pero estaba fuera de foco totalmente. Yo me imagino al Señor escuchándome y diciendo, ¿qué te pasa, chico? Y era así, era una mezcla de 2 cosas, el miedo y el orgullo. El miedo a ese como algo desconocido, servir al Señor por fe, y el orgullo, el hecho de que, ¿qué es esto de servir a Dios? ¿Es una profesión? ¿Es un oficio? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y claro, cuando yo hablaba un poco con mi padre de estas cosas, solo le hablaba del Señor, no es que hablaba del servicio al Señor, sino del Señor. Mi padre obviamente no creía en nada de esto y un poco me basureaba, ¿viste? Y entonces yo dije, yo te digo que voy a ser pastor, y me arrastro, ¿no? Y para mí la voz de mi padre era en ese entonces muy, muy, muy determinante en mi vida. Su aceptación era determinante, un poco psicodependiente de su aceptación. Entonces eso era un obstáculo. Pasó el tiempo, yo amé al Señor siempre, amé a la iglesia, sabía que tenía el llamado, no quise entrar en la obra, intencionalmente escapé por años.
estaba ahí sirviendo en la iglesia, estaba sirviendo a tiempo, casi a tiempo completo, ¿verdad? Pero me resistía completamente a ceder este espacio de mi vida al Señor. Creó una crisis, punto 5, ¿no? Una gran crisis, una crisis de todo. Todo se volvió una situación un poco difícil para mí. Y había épocas, tiempos en los que yo prácticamente estaba solo trabajando para la iglesia, ¿no? Viajaba en Ecuador ministrando con grupos de jóvenes, tenía mi grupo de discípulos con los que viajábamos, pasábamos ministrando, era impresionante, era maravilloso ese tiempo. Y yo me olvidaba de los negocios, me olvidaba de todo, porque mi pasión, y ahí viene una palabra importante, mi pasión estaba en el servir al Señor. Y había resultados, se notaban los resultados. Cuando yo servía al Señor, las cosas me salían bien, ¿verdad? Dios me respaldaba. Y al final, bueno, en ese contexto, cuando estábamos sirviendo en diferentes grupos en la serranía, en la Amazonía, etcétera, de jóvenes, principalmente en ese tiempo. Bueno, conocí a Sarita en uno de estos momentos, ¿verdad? Sarita estaba de misionera acá, vino a una misión y nos conocimos y ahí, ¡pah! ¿Verdad? El Señor se encargó de atraparme con una misionera, ¿cierto? Y en realidad yo no me estaba dando cuenta que me estaba casando con una misionera, ¿no? Yo estaba huyendo del llamado, pero me estaba casando con una misionera y no me estaba dando cuenta realmente de lo que estaba pasando. Al final, para mí el servir era no natural, pero no daba a aflojar mi mano en estar ya involucrado intencionalmente en un proceso, etcétera, ¿no? Creo que ahí, para añadir algo, hay una palabra para fijar, es el querer tener, a pesar de todo, el control de la vida de uno en sus propias manos, en vez de entregarlo todo el control de mi vida, el manejo de mi vida a las manos de Dios. Entonces, eso, aparte de lo que puede haber el orgullo, los propios afanes sobre la vida de uno, puede convertirse en un obstáculo y crear estas luchas, el que uno siente que está todo el tiempo en una lucha con este tema del llamado de Dios. Si uno sigue teniendo o queriendo tener el control sobre su vida en sus propias manos, entonces esa lucha siempre va a estar ahí. Sí. Y bueno, nos casamos, fuimos a Finlandia de luna de miel. Esas ocasiones se tomaron 2 años. Nos quedamos al final 2 años. Ahí entonces Sarita salió embarazada, nació Samuel, ¿cierto? Y apenas nació Samuel, los pocos meses nos vinimos a Ecuador. Siempre un poco huyendo, ¿cierto? En mi vida un poco esa lucha. Yo sabiendo que Dios quería mi vida, pero no queriendo hacerlo a su manera, sino a mi manera. Esa era la diferencia. Al final, ya tuvimos a Sharon, nuestra segunda hija, y Sharon nació con una enfermedad, no podía procesar bien el calcio, así que cuando ya tuvo 2 años, ella que estaba muy pequeñita, tenía como un tamaño de 8 meses, no podía caminar, estaba comenzando su esqueleto a deformarse un poco, era horrible.
y a mí me empezó a ir ese tiempo muy, pero muy mal. Dios empezó a cerrarme el camino. Esto fue muy evidente y yo empecé a sentir que estaba empezando ya a estar en abierta desobediencia al Señor. Comencé a apartarme de lo que realmente Dios quería en mi vida. Eso me nos puso en una gran crisis y llegué a un punto en el que yo me rompí. Me rompí por mi hija, me rompí por mi casa, me rompí por todo. Y recuerdo que una tarde totalmente roto y vencido por todo, le dije al Señor, ya no avanzo, ya no jalo, no sé qué hacer. Solo dime qué quieres que haga y yo lo hago. Y me rendí. Fue en el patio de la casa de mi tío. Estaba yo por ahí roto, totalmente deprimido de la vida y bajo un árbol de ciprés, me acuerdo. Le dije al Señor, dime lo que quieres que haga y yo lo voy a hacer. Me rendí. Y bueno, Dios nos mostró en esos días un camino, ¿verdad? Y era volver a Finlandia. Y yo dije, no puedo creer eso. Yo no quería volver a Finlandia, yo no quería ser un inmigrante, no quería ser minorías, no quería estar en una cultura diferente, en un idioma diferente, etcétera, etcétera. Pero Dios me estaba pidiendo hacer eso y llegó un momento en el que Dios me habló de prioridades. Y yo entendí que la prioridad número uno en mi vida debería ser obedecer al Señor y no ponerle condiciones. Y creer. Es un tema de fe. Y entonces fue como un gran desierto para mí, eso es 2 años más o menos, 2 o 3 años. Fue un desierto tremendo. Me hizo pedazos, me rompió en pedazos. Y al final aprendí a decirle al Señor, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. A tu manera, no a mi manera. No te voy a poner condiciones. Llegamos a Finlandia de una manera milagrosa porque Dios estaba quebrado económicamente, pero Dios proveyó. Porque cuando hay una visión, Dios da provisión. ¿Viste? Y eso es una cosa muy importante en el llamado. La visión y la provisión van juntas. Si solamente hay una obediencia, una disposición a poner a Dios primero por encima de tus propias anhelos. Llegamos a Finlandia y a los 15 días de haber llegado a Finlandia, nuestra hija se empezó a curar. Los médicos ahí dieron el pie con la pelota, ¿cierto? Y le dieron al clavo y ella empezó a recuperarse. Bueno, y ahora ya es una mujer casada que acaba de quedar embarazada, ¿cierto? Y ya vamos a ser abuelos, finalmente. Y entonces, bueno, al final esto ha sido cómo yo llegué al proceso de decir al Señor, yo solo quiero lo que tú quieres. En ese contexto, llegué a Finlandia y a mí no me gustaba Finlandia, no me gustaba el clima, no me gustaba el idioma, no me gustaba la comida, no me gustaba Finlandia. Y el Señor, yo le pregunté al Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué no podía Esperemos un ratito que regrese el internet.
Se cayó, ya debe regresar. Amigos, esperemos un ratito. ¿Qué tal les está pareciendo? Hasta aquí. Ahí está. Ahí está de vuelta. Ya, se cayó el internet, no sé qué pasó. Estoy en el teléfono, ¿verdad? Ahí estamos. Ya, el internet está tratando de conectar, algo sucedió. Bueno, entonces, al final lo que terminó sucediendo es que tuvimos un tiempo de aprender a amar, porque para servir, como se conectó. Ya, ok. ¿Me escucha? Sí, bien. Porque para servir, lo más importante, para servir al Dios de amor, lo que tú tienes que aprender es a amar sin condición. Porque el servicio es un servicio de amor. Y yo empecé a declarar en voz alta, ¿verdad? Yo amo a los finlandeses. Yo vengo aquí a amar a estas personas, voy a amar el clima, voy a amar la comida finlandesa, voy a amar el frío finlandés, ¿cierto? La cultura finlandesa, voy a amarlo, porque Dios me ha llamado aquí. Y de verdad, dispuse mi corazón y de repente yo estaba amando a los finlandeses, amaba Finlandia. Y me sentía en mi casa, ¿verdad? Y comencé a prosperar tremendamente en Finlandia. Estudié logística industrial en Finés. Comenzamos Sarita trabajaba, yo trabajaba, comenzamos a sembrar una iglesia de habla hispana en la capital, en Helsinki. Todo iba de maravilla, compramos un departamento cerca de un lago, en un séptimo o noveno piso, ya no me acuerdo, ¿cierto? En medio de un bosque maravilloso. Compré mi carro 0 kilómetros por primera vez. Era todo fantástico y la iglesia que sembramos comenzó a crecer. Todo 10. Estaba lindo. Dije, esto de servir al Señor está maravilloso. Y cuando estábamos en plena situación lindísima, ¡pah! Me dañé la espalda. Tuve 3 hernias discales lumbares y pasé 8 meses en cama. Tomando pastillas, con gran dolor, y solamente podía levantarme para ir a las reuniones de la iglesia, ministrar y regresar. Y pasaba prácticamente en cama todo el tiempo, 8 meses. En ese contexto, perdí el trabajo y apareció un amigo mío ahí en Finlandia, que no era creyente, y me invitó a la invitación que yo había querido de toda mi vida. Me invitó para ser gerente de Sudamérica de su negocio. Él tenía un negocio de alfombras, de todo tipo de alfombras, principalmente alfombras persas. Y exportaba mucho a América Latina en ese entonces, principalmente a Brasil. Así que me dijo, hazte cargo que tú seas el gerente para América Latina. Yo, a Sudamérica. Y yo dije, wow, 10. Me encanta servir al Señor. Mis sueños empiezan a cumplir y llegué a casa, le conté a mi mujer y mi esposa no dijo nada. Y entonces dije, wow, ¿qué pasó? Algo no está bien. Y bueno, al final en la noche hablamos y ella me dijo, yo no tengo paz.
yo no creo que eso sea para ti. Yo creo que Dios quiere tenerte en la obra y no en los negocios. Y eso fue para mí como un, un golpe psicológico. Y en verdad, al otro día yo estaba orando y en realidad sentí que no era para mí. Regresé donde este amigo. Él ya había comprado los boletos para ir a, me parece que era Portugal, algo así, a recibir un inductivo con él en estas cosas. Ya tenía separado los hoteles y todo. Y yo llego donde él y le digo, ¿sabes, Serafín? Tal vez tú no me puedas entender, pero tú sabes que yo soy un creyente. Y yo creo que esto no es de Dios para mí. El hombre estuvo 2 horas diciéndome hasta de lo que me iba a morir. Me dijo de todo. Me dijo, yo ni a mi propio hermano le he dado esta oportunidad. Yo te quiero como un hermano. Te he dado esta oportunidad de tu vida. Tú no puedes tomar estas decisiones así. ¿Cómo está? Y bueno, yo salí de ahí súper deprimido, derrotado. Dije, eché mi futuro a la basura. Acabo de hacer la peor decisión de mi vida. Me fui a casa, me acosté en la cama súper deprimido. Solo quería dormir. Quería olvidarme del planeta. Dije, la arruiné. Esta era mi oportunidad y la arruiné. A la semana me llamaron para hacer un viaje con unos hermanos a Ecuador, unos hermanos finlandeses que apoyaban misiones. Y ellos vendían unas máquinas offset, me acuerdo, desde Finlandia, unas máquinas usadas a América Latina. Y me preguntaban, ¿puedes ayudarnos? Nosotros ayudamos las misiones, así que queremos entrar a Ecuador y sabemos que eres ecuatoriano, ¿puedes venir con nosotros? Ok, vinimos. Llegué acá y yo le dije al Señor, si tú tienes algo con esto, Señor, muéstrame que es tuyo, ¿no? Porque estaba un poco golpeado y confundido. Y cuando estábamos aquí 3 días, comenzaron a venderse esas máquinas, pero de una manera extraordinaria. Y no teníamos las máquinas, solo había unas fotos. Y la gente nos compraba con fotos y nos daba dinero, pero así cantidades de dinero. Estas máquinas no cuestan poco, cuestan mucho dinero. Son máquinas de imprenta. Entonces, yo recibí la llamada de Sanita y me dijo, los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia han estado orando y ellos quieren conversar con nosotros porque quieren enviarnos como misioneros a América Latina. Y yo dije, wow, ¿y ahora cómo es esto? No entiendo. Y yo le dije, fantástico, lo que Dios quiera. Yo solo quiero hacer lo que Dios quiera. No sé qué es lo que quiere, pero lo que Dios quiera. Y si la iglesia nos está invitando, entonces debe ser de Dios. Yo no sé, ¿verdad? Pero dale viaje, dile que sí. Entonces yo le dije al Señor, si tú quieres esto, dame una confirmación, muéstrame, porque estoy un poco golpeado con estas cosas y muéstrame que es tu voluntad. Permite que yo pueda llenar un container de máquinas, porque esa era la meta, llenar un container en 15 días, ¿no? Nosotros estuvimos 3 semanas acá con ellos y nosotros llenamos 2 containers y medio de una manera milagrosa. La gente nos pagó por anticipado, no nos conocían, no tenía yo mi residencia aquí, ni él tampoco, no teníamos oficinas, no teníamos talleres, no teníamos nada, solo teníamos unas fotos, ¿cierto? Y la gente increíblemente confiaba en nosotros. Había algo raro en eso y yo dije, impresionante. Y entonces este hermano me dijo, mira, si te están invitando como misionero, déjanos apoyarte a nosotros también, queremos apoyarte. Y comenzaron a darse cosas
Yo regresé a Finlandia para tener la entrevista con los pastores, con los ancianos, nos entrevistaron. Era un protocolo, ¿verdad? Oraron por nosotros, la iglesia, nos impusieron las manos y dijeron, vayan, hace 20 años de eso. Y nos ordenaron como ministros, nos mandaron. Así que nos venimos y nosotros veníamos, claro, teníamos que vender el carro, que era nuevo, teníamos que vender el departamento que habíamos comprado recién, es decir, deshacer todo. Y teníamos que renunciar, me parece que era algo así como el 50% de nuestro sueldo. Un poco más, dice Sarita, ya sabe de números. Y entonces, y veníamos a un país que había pasado a la dolarización y que estaba en un caos social impresionante. Y teníamos 2 hijos pequeños. Todo parecía muy raro, muy raro. Pero venimos. Así que nos animamos. Quítale nomás, Romerito querido. Gracias, hijo. Nos venimos, nos animamos. Y Dios hizo y ha hecho cosas tremendas, cosas que yo no puedo imaginar. De hecho, recordar ahora lo que fue antes del llamado del Señor y ver todo lo que Dios ha hecho estos 20 años, en realidad parecería ser que yo los años anteriores no los viví, parece otra vida. Pero estos 20 años han sido los mejores 20 años de mi vida. Tener a Dios como jefe es una cosa espectacular. Si yo hubiese sabido eso antes, créanme, que a los 12 años me metí. Pero yo no sabía. Yo tenía muchos miedos, tenía mucho prejuicio, porque yo crecí en una generación de pastores. Cuando yo era adolescente, mis pastores eran gente que hacían el voto de pobreza y esas cosas, ¿no? Entonces, tenían esa mentalidad y claro, yo veía a los hijos de los pastores sufrir y estar muy mal y todas esas cosas. Y yo decía, no, pero ¿cómo voy a tener una familia así? Y eso me complicaba la vida, ¿no? O sea, tenía prejuicios hacia el ministerio por las cosas que yo había visto. Y no tenía fe, no tenía confianza en el Padre, ¿cierto? Era una situación así. Realmente ha sido espectacular pasar de huir del llamado a estar en el llamado. Y todos los días, todo el tiempo, 20 años, yo solamente veo una obra de Dios de una manera impresionante, impresionante. No es todo color de rosas porque hay sus situaciones, sus luchas, sus bemoles, pero sumando, restando y multiplicando, a los 20 años de haberme dedicado a la misión en América Latina, aunque en realidad yo considero que he servido al Señor siempre, porque ha sido una realidad, solamente que antes de este tiempo de 20 años yo lo servía a mi manera. ¿Ves? Con tus condiciones. Con mis condiciones, bajo mis condiciones. Yo te sirvo, tú me invitas, yo te acepto la invitación con mis condiciones, ¿verdad? Y le condicionaba a Dios. Y eso hacía que yo esté en una situación que, bueno, arrastraba el llamado, por decirlo así, ¿no? Y arrastraba mi vida. Pero estos 20 años ha sido impresionante. Le he visto la mano de Dios, la provisión de Dios, etcétera, 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 de una manera sobrenatural. Ha habido muchas luchas, pero ahí estamos. Bien, hagamos una pausa para preguntas porque se me pasó un poco el tiempo. Me emocioné recordando esas cosas. Ok. Y luego les cuento un poco entonces. O tal vez ahora cuento un poquito más de lo que ahora es, ¿verdad? Ya que estoy agarrado viada y abrimos todo el tiempo después para preguntas, ¿cierto? Bueno, entonces, actualmente, bueno, nosotros llegamos acá y
y Dios nos ayudó de muchas maneras, de maneras lindas. Hemos sembrado iglesias, hemos estado capacitando plantadores de iglesias porque nuestro llamado fue en esa dirección. La primera iglesia que sembramos fue en Helsinki hace 25 años. Y desde ahí hemos empezado a capacitar plantadores de iglesias en Ecuador. Luego fui invitado por la Red de Multiplicación para ser director en América Latina, procesos de plantación de iglesias con todas las denominaciones. En los últimos 10 años que estamos registrando, ¿verdad? Los procesos, porque antes no registrábamos nada, solo hacíamos actividades, pero ahora llevamos procesos con registro de base de datos. Capacitamos por un año a los plantadores con módulos y registramos su proceso, ¿no? Con informes, con perfiles y todo. Tenemos 23,000, un poquito más de 23,000 plantadores de iglesias, plantando iglesias en América Latina con la red de multiplicación en 20 países. Y hemos podido trabajar con todas las asambleas de Dios, todos los bautistas, toda la iglesia de Dios, toda la iglesia de Dios, la profecía, los nazarenos, etcétera, etcétera, a nivel continental. Y ayudarles a levantar procesos intencionales de plantación de iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido fantástico. Dios ha abierto puertas de una manera milagrosa. Y cada vez que nos hemos orado al Señor, Señor, ¿qué quieres en los siguientes 5 años? ¿Qué quieres en los siguientes 5 años? Ha sido una cosa de ir creciendo de una manera espectacular. Y Dios ha ido ajustando las cosas de una manera sobrenatural, porque cuando tú estás caminando en el llamado de Dios, Dios te da la provisión, no solo para tu sostenimiento y de tu casa, sino también para lo que haces, para lo que Él te llamó. Y de repente, ahora a mis 54 años, yo soy director de 2 organizaciones al mismo tiempo, ¿cierto?, de plantación de iglesias. La una es la Red de Multiplicación, de la que les acabo de hablar, y la otra es una organización que Asambleas de Dios creó hace más o menos unos 4 o 5 años, y me pusieron como director a nivel global en el mundo hispano para la plantación de iglesias de esta denominación, que es la denominación con la que tenemos credenciales. Y así que dirijo 2 organizaciones, cada una de ellas más o menos con 20 y pico de países, procesos y toda esta dinámica de plantación de iglesias. Nuestro sueño es seguir extendiendo el reino de Dios a través de la plantación de iglesias en todos estos países. Y ha sido una cosa impresionante, realmente no hay palabras, no se puede hacer de manera humana esas cosas. Y Dios nos ha dado gracia, nos ha dado provisión, nos ha dado visión, nos sigue dando. Aún en pandemia ha habido una forma de Dios en todas las cosas que estamos haciendo espectacular. Ahora parecería ser que tenemos más resultados que antes. Pensamos que se iba a bajar, pero no, Dios está usando esta pandemia para que se multiplique más. Y algo muy lindo, porque estoy viendo, antes de la pandemia, Dios empezó a hablarnos sobre los jóvenes. Y comenzamos a ver jóvenes plantando iglesias. Y yo digo, wow, yo no creía que los jóvenes podían plantar iglesias, porque claro, los jóvenes, bueno, tienen que crecer, tienen que madurar, ¿verdad? Tienen que pasar los 30 años, 35 años, qué sé yo, ¿no? Pero de repente Dios empezó a hacerme ver que había grupos en algunos lugares, por ejemplo en Argentina, hay un programa que se llama Comisión del Maestro de las Asambleas de Dios, ¿cierto? Y parte del programa ellos adoptaron el que planten una iglesia. Y comenzaron a plantar y tenían iglesias plantadas. Yo estaba choqueado. Y después vi en Colombia, conocí plantadores de iglesias jóvenes. Había un muchacho que ahora lo estamos reclutando para nuestro equipo, que a los 17 años su pastor le mandó
le mandó a apoyar a un plantador de iglesias y él aprendió a plantar iglesias de esa manera. Ahora tiene 25, ha plantado 3 iglesias y es soltero, porque eso también es otro punto, ¿no? Uno piensa, los solteros no pueden plantar iglesias, o sea, pero no, sí pueden. Y ahora con la pandemia ha sido espectacular. Uno de nuestros socios empezó a usar un material que creamos en la red que se llama Misioneros Urbanos. Y aquí también se hizo un piloto con el 593, me parece que es, o Somos Todos, algo así, no me recuerdo. Este socio allá en el norte, Centroamérica, México y el Caribe, tiene, ¿cuánto dijo? 850 y algo de plantadores de iglesias digitales, todos abajo de 30 años. Espectacular, espectacular. Y los testimonios que estoy oyendo me ponen los pelos de punta. Digo, wow, ¿qué es esto? Yo no pensaba que esto podía ser posible, pero sí es posible. Cuando yo oía en El Salvador el Castillo del Rey, allí hay un movimiento de Castillo del Rey que es Royal Ranger, más o menos, muy, muy fuerte, pero muy fuerte con niños, que los niños oraban por los adultos y los adultos eran ministrados por el Espíritu Santo a través de los niños. Yo decía, eso es espectacular, yo no puedo creer. Y tuve la oportunidad de estar en una convención de ellos y yo estaba en una oficina muy lejos, en una reunión, y nos invitaron para que vayamos a saludar esta convención. Cuando íbamos acercándonos, yo recuerdo a ese lugar enorme, una especie de coliseo, que era el campamento de las Asambleas de Dios, se escuchaba así, una especie como de, no sé, un ruido tremendo, ¿verdad? Que te ponía los pelos de punta. Y yo pregunté, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando ahí? Y decía, los niños están orando. Yo, no puede ser. Y cuando pasé a la plataforma a saludar, y había pastores y niños, y yo, era glorioso. Qué cosa más maravillosa ver los niños y ahora ver los jóvenes plantando iglesias. Es hermoso. Creo que nosotros los adultos hemos tenido prejuicios con las generaciones que vienen atrás de nosotros y hemos pecado en este sentido. No les hemos dado suficiente espacio, suficiente credibilidad. Y tal vez tengo que pedirles perdón por eso, a nombre de los que se han sentido tal vez un poco frustrados con nosotros, los pastores, que no les hemos dado suficiente espacio, credibilidad o qué sé yo, ¿verdad? Pero es hermoso lo que ustedes pueden hacer en las manos de Dios, no importa la edad, porque para Dios no importa la edad, solo la disposición del corazón. Si solo estás dispuesto y tienes fe y amas al Señor, a la gente, Dios va a obrar, Dios te va a usar. Y si sientes que tienes un llamado a la obra del Señor, no lo resistas, no hagas lo que yo hice durante tantos años, no te lo recomiendo, no es bueno. Solo déjate llevar, Dios hará. Mira los semáforos. Cuando el semáforo se pone en rojo, no te muevas, porque si te pasas del semáforo en rojo vas a tener problemas. Pero si hay un semáforo en verde, muévete, no te quedes parado. Yo pasé muchos años con el semáforo en verde de este tamaño y no quería moverme en esa dirección. Eso ha sido, ¿verdad? Tener al Señor como jefe es el mejor jefe del universo. No hay forma de comparar. Él tiene una manera de ser y de tratarte, mira, espectacular. Nosotros estamos tan agradecidos al Señor por ser el jefe nuestro.
Es un gran, gran privilegio y un gran honor tener a Dios como jefe. Y me avergüenzo reconocer que yo tenía vergüenza de pensar que iba a servir a la iglesia y comer de la mesa del Señor. Yo lo menosprecié durante muchos años y fue mi pecado de orgullo. Pensaba que estas manos y mi capacidad, ¿verdad?, era lo que iba a hacer de mí una persona de valor y exitosa. Quería tener un negocio de 5 países y yo estoy en el negocio del Padre Celestial y dirijo 2 organizaciones con más de 20 países cada una. Y solo tengo 54 años. Solo. Y yo estoy expectante, tengo una esperanza ardiente de lo que viene ahora en el Señor en los siguientes años, ¿verdad? Yo realmente ni siquiera me atrevo ya a soñar despierto, solo dejo que Dios me sorprenda y me está sorprendiendo de una manera impresionante. Lo amo con todo mi corazón y amo su obra, amo su iglesia. Somos llamados a eso, a amar la iglesia de Dios. Es imperfecta como cualquier grupo humano, pero Dios la ama. Dios ama a su iglesia. Por eso nosotros debemos tratar a la iglesia como a la amada de Dios. ¿Ves? Y eso es lo que hemos aprendido también este tiempo. Bueno, lamento mis emociones, pero es difícil hablar de esto sin emocionarme. Bueno, Jackie, querías preguntar algo. ¿No? Estaba ahí. Ok. Bueno, ahora vamos a las preguntas, Andreita, o si es que hay preguntas o cualquier cosa. Sí, si quieren pueden escribir en el chat o tal vez levantar la manito si es que quieren hablar. Muchas gracias, Juan, por compartir eso. En serio que creo que a todos se nos ha movido el corazón también. Muchas gracias por eso. Entonces, chicos, si quieren, pueden nomás escribir sus preguntas o también me hacen algún gesto o algo si quieren activar su micrófono. Consejos para los que recién empiezan el ministerio. Yeah. Bueno, ahí hay una pregunta, ¿no? Consejos para los que recién empiezan el ministerio. No sé quién escribió, no alcancé a leer el nombre. ¿Fercho era? Wendy pregunta. ¿Wendy? Ok. Sí. Wendy. Muy bien, Wendy. Consejos. Que tu motivación sea el amor a Dios. No puede ser otra motivación. No puede ser motivación de éxito, no puede ser motivación de dinero, no puede ser motivación de nada. La motivación debe ser el amor a Dios. Y si amas a este Dios que es invisible, ¿verdad? Entonces debes poder amar a la gente que es visible y que Dios la ama y las hizo a su imagen y semejanza. Entonces es un tema de 3 direcciones, ¿no? Hacia arriba, amor a Dios. Hacia afuera, amor a los demás. Y hacia adentro, recibir ese amor de Dios. Amarte a ti mismo, ¿cierto? Y en ese metro cuadrado de amor, como decía San Agustín, creo que era, decía, ama y haz lo que te dé la gana. Pero ese sería básicamente un consejo simple, pero que la experiencia de los años me lleva a decirte,
Si tu motivación no es el amor, entonces vas a tener que aprender a amar primero. Es el amor. Es el amor lo que nos debe mover en el servicio, no otra cosa. ¿Verdad? No es las plataformas, no es el micrófono, no son las cámaras, no es el dinero, no es nada de eso. No es nada de eso. Es el amor. Cuando tú amas y amas al Señor y amas a la gente a la que estás sirviendo, así sea uno, porque no es el número tampoco. ¿Viste? Así sea una sola persona a la que Dios te está llamando a servir en nombre de Él, hazlo con excelencia, hazlo como para el Señor, ¿verdad? Y esto es para todos, ¿no? O sea, todos tenemos que hacer esto en la profesión de un médico, de un albañil, de una ama de casa, etc. Debemos hacer todo como para el Señor, eso es adorar. La verdadera adoración va más allá de cantar, va en la vida, va en hacer todo para Él. Eso es adorar, ¿no? Obviamente el servicio al Señor va en esa dirección. Que revises la motivación y que siempre la motivación sea la misma, amar. También tiene que ver un poco con eso, algo que quisiera añadir a esto que, o sea, realmente comprender que amar la voluntad de Dios, cualquiera que eso sea, para cada uno de nosotros, en cualquier área de nuestras vidas que sea, debe ser para nosotros un como deleite el renunciar a nuestros propios deseos, anhelos, planes, gustos, porque sabemos que Dios nos ama tanto que su voluntad, sus planes para nosotros nunca van a ser inferiores a lo que podríamos nosotros mismos planificar para nosotros o desear para nosotros. Yo desde mis 13, bueno, cuando entregué mi vida a Dios, yo tenía recién 4 años, pero ahí le dije a Dios que, bueno, haz tú con mi vida como tú quieres, pero jamás hubiera logrado en mi mente humana, en mi imaginación humana, hubiera logrado soñar siquiera algo de lo que Dios ya hasta ahora me ha dado en la vida, lo que me proveyó un esposo como el que me proveyó, en el cual o en quien la mejor cosa es que él ama a Dios más que a cualquier otra cosa en la vida. Y obviamente yo también quiero amar a Dios sobre cualquier otra cosa en la vida. Entonces, al tener los dos ese amor a Dios, nos ha llevado por un camino que jamás hubiéramos logrado en nuestros más salvajes sueños soñar. Entonces, ya por mi propia experiencia también les puedo recomendar que no tengan dolor del alma a renunciar a sus propios, o decir delante de Dios que, bueno, tú sabes que a mí me encantaría hacer y otra cosa, pero esas cosas solamente si están en tu voluntad. Por ejemplo, que yo quisiera casarme y eso no está en tus planes, bueno, entonces tus planes serán mucho mejores para mí. Es decir, aún ese detalle hay que someter bajo la voluntad y los planes de Dios. Con esto no estoy diciendo que Dios no quiere que todos ustedes se casen. Pero Pablo dice así, mejor quédense solteros, porque tendrán aflicción. Solamente quiero decir que aún ese punto, que es el casamiento, que es el sueño más sublime de muchos jóvenes y jovencitas,
aún ese sueño hay que aprender a someter bajo la voluntad de Dios. Que, ok, si es tu voluntad, gracias. Y si no es tu voluntad, pues gracias. Sí. Lo que importa es hacer su voluntad, entender su voluntad y hacerla, y el resto fluye. Eso. Bueno, no sé, creo que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias también por la pregunta. Gracias por abrirnos su corazón. En serio que más que cualquier como cosa teórica o lo que sea, el hablar desde el corazón creo que es algo muy, muy lindo y en serio que lo apreciamos muchísimo. Gracias a ustedes. Oramos que el Señor siga sosteniendo sus vidas, su familia también, su ministerio. Y también a nombre de C3 les queremos entregar una plaquita, les vamos a hacer llegar, Dios mediante, la siguiente semana. Oh, gracias. Conmemorativa de C3 que han hecho nuestros super chicos de diseño. Entonces les haremos llegar. Así que sí, Ya muchísimas estamos gracias. A oscuras. Muchísimas gracias, Sarita, Juan, en serio por todo. Y también Gracias, los chicos están estamos a las órdenes. también agradeciendo ahí. Les amamos. Un privilegio, sí. Muchas gracias. Realmente les amamos. Dios les abrace fuerte.